Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Miren, en este tutorial yo les voy a compartir sobre principios básicos de la técnica HPLC, cromatografía de líquidos de alta resolución. Y pues bueno, ¿no? Cabe mencionar que existen en la red varios tutoriales. Yo solamente comparto elementos básicos, espero les sirvan. Al final de este tutorial pueden encontrar ejercicios de aplicación y comenzamos. Seré muy breve. En este caso, es una técnica, recordemos, hay una parte 1 en la que me enfoco en elementos básicos en gases. En este caso, sigue siendo el mismo principio cromatográfico, es decir, se fundamenta en la separación de los componentes de una mezcla. Es importante recalcar que si nosotros no tenemos una muestra que sea suficientemente volátil, entonces, es decir, lo estamos limitando a gases. Para que nosotros tengamos gases, necesitamos que la muestra sea volátil para esta parte, ¿no? Sin embargo, aquí, para los compuestos que no son suficientemente volátiles, es decir, para que se les aplique gases, en este caso, podemos forzar una elevada presión para ocupar y lograr una resolución de mayor separación, ¿no? En este caso es la cromatografía de líquidos de alta resolución. Aquí nosotros, los que han tenido contacto o experiencia en la industria o en algún centro de investigación, laboratorios, se pueden encontrar cromatógrafos o modelos del equipo, pues, más recientes, algunos más clásicos. Se les muestra un equipo de HPLC, un cromatógrafo de líquidos, con sus partes principales, ¿no? Las partes principales, aquí nosotros tenemos en esta parte de aquí superior, tenemos los reservorios de la fase móvil. Recordemos que en cromatografía de líquidos la fase móvil pues viene siendo una mezcla líquida en estado líquido. Del lado izquierdo tenemos un automuestreador. Aquí nosotros tenemos una aguja inyectora y tenemos un carrusel donde nosotros colocamos pues en los viales para que se vaya programando el análisis de las muestras. Del lado derecho, en la esquina superior derecha, tenemos la cámara, una cámara de mezclado con sus respectivas bomba A y bomba B, justamente para hacer, pues en algún momento podemos hacer alguna elusión en gradiente o elusión isocrática. Vamos a ver más adelante qué significan esos términos. La válvula inyectora, aquí lo tenemos en la válvula inyectora, la jeringa. Existen diferentes formas para inyectar, ya sea manualmente o en una forma automatizada, eso depende del equipo. Y los tipos de detectores. Aquí tenemos un detector ultravioleta visible de arreglo de diodos. Y finalmente tenemos, pues bueno, podemos nosotros aquí disponer de los residuos y una precolumna. Una precolumna justamente que nos va a facilitar y que dure más tiempo en esta columna y que retenga, pues, lo va a proteger de algunas impurezas como polvo o partículas de las muestras o del disolvente, ¿no? Esto sería un esquema general para que no sea, pues, una caja negra el equipo del cromatógrafo. Hay otros materiales en la literatura donde, pues bueno, tenemos la parte interna, pero justamente el principio al que me quiero enfocar es a nivel intermolecular, ¿no? El tema de la polaridad. Cabe mencionar que cromatografía de líquidos emplea presiones entre 70 y 400 atmósferas, es decir, elevadas presiones, justamente para brindar una mejor resolución. Y aquí dice para dar caudales entre 0.5 a 5 mililitros por minuto, ¿no? HPLC utiliza una presión elevada para forzar al disolvente a que pase por una columna que contiene partículas muy finas, consiguiendo así separaciones de gran resolución. Continuamos. Aquí podemos visualizar la parte interna, ¿no? La parte interna, a grosso modo, de un cromatógrafo de líquidos, de un HPLC. Nosotros tenemos aquí autosampler, automuestreador, en esta parte de aquí.
en esquina inferior, en esquina superior izquierda. Y justamente, pues bueno, la parte que tenemos la columna, el horno de la columna, la precolumna, guard column, la válvula inyectora, ¿no? Aquí tenemos la válvula inyectora y justamente la localización de las bombas, que es pump. Aquí nos tenemos la localización de las bombas. Obviamente aquí la puerta hacia el horno de la columna en un análisis, pues ya se mantiene cerrada para mantenerlo a temperatura constante, ¿no? Cabe mencionar en esta imagen de la izquierda que podemos tener el equipo de HPLC acoplado a un espectrómetro de masas, a un detector para espectrometría de masas, también para hacerlo como una técnica muy poderosa. Y sí, también existe HPLC acoplado a infrarrojo. Así como tengo cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas y a infrarrojo, también nosotros tenemos HPLC acoplado a infrarrojo y espectrometría de masas. Se pueden emplear como detectores. En esta parte, continuamos. Nuevamente, bueno, es un zoom el que le hicieron. Nosotros tenemos la columna, justamente aquí la columna. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de la columna, lo que estoy encerrando en color azul. La precolumna, he hablado bastante de la precolumna. ¿Cuál es la función de la precolumna? En este caso, debido al elevado costo de las columnas empleadas en HPLC, se degradan con facilidad, ya sea por impurezas, por el polvo o las partículas que están contenidas en las muestras o en el disolvente. Para proteger nosotros la entrada de la columna, se emplea una columna corta, en este caso puede ser se le llama precolumna, y que contiene la misma fase estacionaria que la columna analítica, ¿no? Entonces, justamente es para aumentar el tiempo de vida para esta parte, pues bueno, el empleo de una precolumna. Y bueno, aquí lo que está encerrado en el recuadro en color naranja dice que las columnas de un equipo de HPLC normalmente son de acero o de plástico o de un material polimérico de una longitud entre 5 y 30 centímetros y un diámetro interior, un diámetro interno de 1 a 5 milímetros. Así nosotros ya podemos pues conocer más o menos la longitud. Recordemos que en cromatografía de gases tenemos nosotros columnas que van desde 15 a los 100 metros, de hecho van enrolladas, se disponen enrolladas. Aquí una columna para un equipo de HPLC, pues ahí está marcado, subrayado, las longitudes que podemos tener. Aquí tengo una columna en el mercado, dice que una columna típica para HPLC. Esta columna en particular tiene un diámetro interno de 4.6 milímetros y una longitud de 150 milímetros, es decir, de 15 centímetros, y está empacada con partículas, o sea, está empacada, está rellena con partículas recubiertas, con partículas de 5 micrómetros recubiertas, covered, con una fase estacionaria. Después vamos a ver que podemos tener partículas de sílice, partículas de sílica funcionalizadas para tener fases polares o no polares y hablar de cromatografía en fase normal o fase reversa. ¿Me permito continuar? Bueno, aquí nosotros tenemos un catálogo interesante, la verdad me llama bastante la atención, donde las columnas nuevamente de HPLC son de acero o de plástico, y bueno, aquí está el catálogo cortesía de Waters, es una marca, Waters Corporation. Entonces aquí nosotros podemos ver pues este intervalo, ¿no? De 5 a 30 centímetros. Pues bueno, la elección de la columna, pues lo comentaba en el tutorial pasado, es el punto crítico, ¿no? Es el punto crítico para un análisis cromatográfico. La selección de la columna, ya sea de gases o por HPLC, es un punto crítico. Entonces, pues bueno, ya para análisis más especializados vamos a tener incluso columnas quirales, ¿no? Para resolución de enantiómeros, que diga resolución de una mezcla racémica. Podemos tener incluso columnas quirales. Y bueno, aquí tenemos nosotros el catálogo. Podemos ver que diferentes longitudes
y diámetros internos. Continuamos con la siguiente transparencia. Ahí está. Bueno, voy a permitir leer lo que está del lado izquierdo. Menciona que la HPLC, la cromatografía de líquidos de alta resolución o de alta eficacia, emplea una presión elevada para forzar al disolvente a que pase por la columna que contiene partículas muy finas, consiguiendo así separaciones de gran resolución. Perfecto, aquí nosotros también el recuadro en color azul, tenemos otra idea central, dice que en HPLC una muestra líquida o una muestra sólida disuelta en un disolvente adecuado, se hacen pasar por la columna junto a una fase móvil líquida. Aquí sí tenemos un tema, aquí sí hay tres fuerzas, tres polaridades en juego. Está la polaridad del analito, de la molécula de interés, está la polaridad de la columna, de la fase estacionaria, de la fase que permanece fija, y está la polaridad de la fase móvil, ¿no? De la fase líquida. Y aquí se están en juego las tres polaridades. Se ha mencionado en cromatografía de gases que empleamos un gas portador, un gas inerte, que normalmente pues esa polaridad asociada a esas moléculas gaseosas no entra tanto en juego, pero aquí son tres polaridades que entran en juego, tres criterios, la polaridad del analito, polaridad de la fase estacionaria y polaridad de la fase móvil que es líquida. Bueno, aquí lo que les comparto es justamente, pues bueno, todo un esquema sobre cómo podemos nosotros funcionalizar partículas microporosas de sílice o de sílica. Vamos aquí a explicarlo. Resulta que en esta micrografía que tenemos aquí en color blanco y negro, tenemos pues justamente esto, ¿no? De microscopía electrónica de barrido. Tenemos sílica microporosa de 4.4 micrómetros de diámetro, esta imagen que está aquí en blanco y negro, y justamente para hacer cromatografía. Si nosotros hacemos, en este caso, un zoom, podemos encontrar en la superficie de la sílica, podemos encontrar grupos silanol. La superficie de la sílice, podemos controlar cierta cantidad de grupos silanol. ¿Qué vendría siendo un grupo silanol? Pues viene siendo un enlace silicio-oxígeno. Es decir, aquí estoy plasmando el enlace silicio-oxígeno, lo estoy haciendo con fines didácticos. Aquí podemos tener grupos silanoles, ¿no? Voy a permitir trazar otro por acá. Tenemos grupos silanoles, justamente por la naturaleza química, ¿no? La naturaleza química de estas partículas de sílice. El enlace silicio-hidroxilo, silanol, en la superficie, así lo podemos tener. Si nosotros hacemos un zoom, vendría siendo esto que voy a encerrar yo aquí en color rojo, vendría siendo, pues, silanol, ¿no? Vendría siendo el grupo silanol. Perfecto, entonces, silanol. Lo que va a suceder es que nosotros podemos funcionalizar, podemos formar enlaces siloxano en esta superficie. ¿Cómo? Si nosotros nos basamos en este diagrama esquemático del lado izquierdo, dice una estructura esquemática de una partícula porosa. Nosotros tenemos la partícula porosa, que viene siendo la que está en esta microscopía electrónica de barrido, en esta micrografía, y justamente lo que tenemos aquí es que podemos, aquí viene un poro, nosotros podemos funcionalizar los grupos silanol. Esta cavidad que nosotros tenemos ahí resaltada, esa área en azul, podemos nosotros funcionalizarla. El grupo silanol le vamos a hacer una reacción química donde vamos a funcionalizarla y nosotros podemos funcionalizar con grupos R, ya sean de naturaleza polar o no polar o polaridad intermedia. Esto es de primera entrada. ¿Cómo sería el proceso de lo que yo estoy comentando? Aquí está. Tenemos nosotros el grupo silanol, ya lo estoy representando así, silanol.
el enlace silicio-hidroxilo. Vamos a hacerlo reaccionar con un cloruro de trimetil, con un cloruro de dimetilsilano. Vamos a llamarle a este clorodimetilsilano. Aquí está. Como segundo reactivo, ¿no? Clorodimetilsilano, un poco de química orgánica. Clorodimetilsilano. Ahí está, clorodimetilsilano. Posteriormente, ya una vez que nosotros hacemos esta reacción, aquí podemos visualizar que se libera cloruro de hidrógeno como subproducto de la reacción. Y justamente lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Pensando en los pares de electrones no enlazantes, en el caso del oxígeno, pues justamente va a ser un ataque en esta parte al silicio. Tenemos como buen grupo saliente al cloro, al átomo de cloro, y es justamente cuando el átomo de cloro es grupo saliente, ¿no? Ahí formamos el enlace siloxano. Esto que estoy encerrando aquí en color azul, silicio, oxígeno, silicio, eso le podemos llamar el enlace siloxano. Por lo tanto, aquí tenemos un enlace siloxano. Ahí está. Por lo tanto, ya quedó funcionalizada. Es decir, me voy a permitir resaltar aquí en color verde el grupo R. Este grupo R, resto de la molécula, yo normalmente así le llamo. Este R es dependiendo si R es polar o no polar. Aquí voy a tener, bueno, voy a jugar con diferentes polaridades. Aquí depende la polaridad que yo elija de R. La polaridad. Voy a permitirme aquí cambiarlo en color negro. Justamente es la polaridad. Ahí está. Entonces, mediante ese acoplamiento, estos grupos silanol, recordemos que están en las partículas de sílice o de sílica. Ahí las tenemos. Hacemos una reacción química y funcionalizamos esos grupos silanol que están para formar los enlaces siloxano. Pero esa nueva conexión química incluye R. R, ahí vamos a jugar con las polaridades. Estamos funcionalizando a lo que queremos y es cuando da lugar de manera muy general a la cromatografía en fase reversa y la cromatografía en fase normal, ¿no? También nosotros podemos tener el segundo caso, la estructura de acá abajo, que también podemos tener puentes. Podemos tener puentes de silanol. En este caso, sin ningún problema, ¿no? Aquí tenemos justamente el segundo caso. Aquí lo tenemos. Ya formamos como un diclorosilano, por así llamarlo. Diclorosilano, que es este caso el número 2. Y justamente aquí nuevamente funcionalizamos como una especie de enlace en los grupos siloxano, como si fueran en forma de puente, y nuevamente R, ¿no? Aquí yo incorporo dos grupos R para esta parte, ¿no? Justo es eso lo que yo les quiero comentar, los enlaces siloxano. Me permito pasar a la siguiente transparencia. Nuevamente lo que yo estuve comentando, igual aquí va a quedar un poco más aterrizado, era lo que yo estoy tratando de explicar, ¿no? Nosotros tenemos la partícula de sílice, esta parte de aquí que estoy señalizando con la flecha en color verde, tenemos la partícula de sílice, la partícula microporosa, y ya el grupo siloxano, el enlace siloxano es esto que está aquí, silicio, oxígeno, silicio, es un enlace siloxano. Nosotros ya logramos fijar, ¿no? Por así decirlo, el grupo R, y aquí es cuando nosotros vamos ya a interaccionar con las polaridades. Esta transparencia trae bastante información. Vámonos aquí por partes, ¿no? Justamente es lo mismo que se comentaba. Aquí me voy a permitir resaltarlo en color azul. En esta imagen de acá abajo. Tenemos nosotros la sílice, la superficie. Aquí está OH, y justamente son los grupos silanol. Y ya funcionalizamos nosotros nuestra columna silanol.
queda nuestra partícula de sílice. Y justamente esto que voy a resaltar aquí en color azul nuevamente, pues son los enlaces siloxano, oxígeno silicio, ¿no? Ahí está, oxígeno silicio. Y R, aquí están los metilos. Recordemos que partimos de un clorodimetilsilano. Aquí están los grupos metilo. Y justamente R, que lo voy a encerrar aquí en color rojo, R puede ser una cadena, en este caso de 18 átomos de carbono. Esto viene siendo mi grupo R. A esta cadena de 18 átomos de carbono se le llama la cadena de octadecil u octadecilo, ¿no? Es la cadena de octadecilo, una C18, totalmente una cadena lineal, altamente hidrofóbica o, en otras palabras, no polar. O sea, totalmente un hidrocarburo lineal, en este caso C18, una cadena totalmente hidrofóbica. Así es como nosotros logramos funcionalizar las superficies con residuos de silanol. Continúo. Aquí sigo. Dice la fase estacionaria de octadecilo, o sea, esta fase estacionaria C18, es con mucho la más usada en HPLC. Repito, dependiendo las necesidades de la experimentación, es como yo puedo interactuar con la selección o criterio de la elección de la columna, que es el punto crítico para analizar, realizar un análisis cromatográfico. Normalmente se le designa la columna C18 como ODS, o sea, de octadecil silano o siloxano, octadecil silano, y ahí lo podemos tener, ¿no? Esta R viene siendo la C18, por ejemplo, ¿no? Una cadena totalmente lineal de 18 átomos de carbono, pues justamente es altamente hidrofóbica o no polar. Continuamos con esta parte, los que le quiero resaltar. Justamente aquí en este recuadro, en idioma inglés, en color azul, dice algunas fases comunes, algunas fases estacionarias comunes enlazadas en cromatografía de líquidos. Del lado izquierdo tenemos las fases polares, o sea, aquí tenemos R, ¿no? Todo lo que es polar, aquí lo voy a escribir, todo lo que es polar, y del otro lado tenemos lo que es no polar, o lo podemos llamar como hidrofílico, polar hidrofílico el término, o no polar hidrofóbico. Justamente nosotros tenemos aquí pues un catálogo, un criterio de selección. Podemos tener aquí donde R representa una amida, podemos tener el grupo amino, es decir, estamos viendo enlaces muy polarizados, ¿no? Con átomos electronegativos. Un nitrilo o un ciano, un diol, hablando de los grupos hidroxilo, o H, un diol, o podemos tener incluso sales cuaternarias de amonio, como si fuera una especie de ion híbrido, un suiterión. Aquí tenemos el grupo sulfonato, proveniente como si fuera un ácido sulfónico, y aquí tenemos el amonio cuaternario, ¿no? La sal de amonio, justamente muy polares, esta presencia de grupos funcionales R, que la acoplamos en las ecuaciones pasadas, ¿no? O nos podemos ir por el otro lado, a fases no polares, non-polar phases, y justamente tenemos R, la columna de octadecil, 17 metilenos y un metilo me da 18 átomos de carbono, la columna la fase R de octil, fenil, en este caso fenil, pues bueno, recordaremos que es un anillo de benceno, un anillo aromático, aquí disculpen por los trazos, justamente vendría siendo un fenil, ¿no? Un fenil. Aquí tenemos el anillo aromático, pentafluorofenil. Recordemos que el pentafluorofenil, pues bueno, vamos a sustituir esos átomos de hidrógeno por flúor, por 5 átomos de flúor, o sea, pentafluorofenil, ¿no? Toda esta parte aquí la tenemos. Continúo en lo que sigo dibujando, el grupo butil o butilo y el grupo ciano. Sean aquí observadores en el grupo ciano. Bueno, aquí ya he terminado de dibujar el pentafluorofenil para fases no polares. Me permito borrar. Aquí dice el ciano algo interesante. Dice el cianopropil exhibe retenciones o comportamiento polar y no polar. Es decir, aquí el grupo ciano
cianopropil, aquí, cianopropil, tanto está en la fase polar y tanto el cianopropil está en la fase no polar. O sea, puede tener dos comportamientos este grupo, interesante, pero bueno, aquí nosotros tenemos toda esta división, ¿no? En cuanto a polaridad, por grupos, por átomos electronegativos muy polarizados, o principalmente hidrocarburos, ya sean alifáticos o aromáticos, para tener más interacciones hidrofóbicas. Bien, algo interesante, dice esta parte, ¿no? Los grupos voluminosos de isobutilo, este son isobutilo, lo que está encerrado aquí, protegen los enlaces siloxano frente a las hidrólisis a pHs bajos, ¿no? Este es un grupo isobutilo, un radical isobutilo. Entonces, nosotros podemos funcionalizar también, en lugar de hacer reacciones con clorodimetilsilano, con los grupos metilo, nosotros podemos colocar por impedimento estérico, pues un grupo más voluminoso, el que estoy encerrando aquí en color magenta, justamente para prevenir la hidrólisis. Aquí tenemos nosotros el ion hidronio, que estoy resaltando aquí en un recuadro, y este ion hidronio fácilmente puede provocar la hidrólisis, ¿no? Mediante el enlace siloxano, por aquí empezaría la parte del mecanismo de reacción. Sin embargo, el ion hidronio, aquí lo voy a resaltar la flecha de reacción en color azul, ya no puede tener la misma apertura para esta parte de aquí, el mismo ataque, por esto, ¿no? Por esto, porque ya está más impedido. Bueno, de hecho sería al revés, pensando en una parte mecanística, el ion hidronio es electrofílico, entonces serían los pares de electrones no enlazantes de los oxígenos para protonarse, ¿no? Para protonarse en esta parte. Pero justamente nosotros podemos modificar estos grupos metilo, de metilo nos pasamos al isobutilo para evitar la hidrólisis y que la columna pues empiece a degradarse, se dice que empieza a lagrimear, hay un pH de trabajo para este tipo de columnas. Normalmente el pH de trabajo se los comparto más adelante. No lo tengo ahorita a la mano, pero hay pHs de trabajo, ¿no? Tú no puedes trabajar a pHs muy ácidos o muy alcalinos, porque justamente vas a tener ese tipo de situación, ¿no? De la hidrólisis de los enlaces siloxano, a pesar de que le colocas los grupos isobutilo para aumentar la vida útil. Continuamos por esta parte. Aquí está el intervalo, aquí está limitada al intervalo de 2 a 8. Se trabaja con intervalos de pH de 2 a 8, debido a que por debajo de pH 2 se hidroliza el enlace siloxano y también a valores muy alcalinos, ¿no? Entonces el intervalo de trabajo normalmente para este tipo de composición química es de pH de 2 a 8 para los enlaces siloxano. Continuamos. Ok, esto es lo que yo quiero comentarles. Ahorita les voy a proyectar una animación. Tengo la cromatografía de fase normal y de fase reversa. O de fase inversa. Vamos a compartir esta parte. Lo que está en el recuadro de la izquierda dice lo siguiente. ¿Cuándo se considera que estás haciendo en HPLC una cromatografía de fase normal? Cuando tu fase estacionaria, aquí está la palabra clave resaltada en negritas, cuando tu fase estacionaria es polar. Cuando la fase fija, la fase que está dentro de la columna, funcionalizada con grupos R que son polares, se dice que estás haciendo una cromatografía en fase normal. Cuando tu fase estacionaria es polar. Ya les comenté, le pueden regresar a este tutorial para ver justamente en el recuadro en color azul en idioma inglés. Por ejemplo, algunos grupos funcionales polares, estaba el grupo amino, grupo ciano, los dioles para esta parte. Pero se requiere un eluyente menos polar. Justamente vamos nosotros a jugar con ese estire y afloje de las polaridades, ¿no? Justamente se requiere un eluyente menos polar, sería lo opuesto. Y bueno, aquí menciona algo importantísimo, ¿no? Dice que cuanto más polar es el disolvente, más fuerza eluyente tiene, ¿ok? ¿Qué significa el decir fuerza eluyente?
aquí entre paréntesis te dice capacidad de eluir solutos de la columna. Hay una tabla donde nosotros podemos cuantificar, aquí lo voy a permitir resaltar en color rojo, justamente habla de la fuerza eluyente, ¿no? Eluent strength, justamente llegamos a la parte de la fuerza eluyente y veamos nosotros que el mayor valor asociado está al metanol de 0.70, tolueno, que es un hidrocarburo aromático, 0.22, o sea, justamente hablando del tolueno o que vendría siendo metilbenceno, o metanol, ¿no? Este alcohol totalmente polar, el enlace hidroxilo, oxígeno, hidrógeno, y justamente, pues bueno, pasamos por valores intermedios, por ejemplo, un diclorometano, una fuerza eluyente adimensional de 0.30, ¿no? Con lo que yo aquí resalto, pues es justo eso, ¿no? Se puede medir la fuerza eluyente, o sea, la capacidad de eluir solutos, la capacidad de arrastrar, la capacidad de arrastre, la capacidad de eluir solutos de una columna, pero obviamente, pues esta fuerza eluyente, pues está en función de la afinidad de polaridad de mi analito. Continuamos con esta parte. Entonces, sigo aquí trabajando todavía un rato más. Tengo aquí la fase inversa, fase reversa, que es la más utilizada, por mucho la más utilizada, pues en la industria farmacéutica o en cualquier sector, ¿no? Del giro químico. Tenemos aquí nosotros la fase estacionaria. Cuando yo hablo de fase reversa, fase inversa, es justamente que la fase estacionaria es no polar o débilmente polar. A ver, entonces dame ejemplos de fase estacionaria no polar o no polar. Ya se habían compartido acá. Acá lo tienes. Fases estacionarias no polares, pues viene siendo lo que es octadecilo, octil, fenil, pentafluorofenil. Es decir, estas son fases estacionarias non-polar phases, fases no polares. Entonces, justamente cuando yo tengo un ambiente hidrofóbico, es cuando yo voy a tener este tipo de interacciones, ¿no? Me permito regresar. Ahí está. Fase reversa es el término cuando la fase estacionaria es no polar o débilmente polar. Aquí es lo contrario, ocupamos un eluyente más polar, o sea, si se dan cuenta, justamente es lo opuesto. Fase estacionaria polar, fase no polar. Eluyente menos polar, eluyente más polar, ¿no? Contrastando qué significa una cromatografía de fase reversa, fase inversa. Repito, tiene que ser de una polaridad casi contraria para poder lograr la separación. Yo estoy aquí basándome en el efecto de las fuerzas intermoleculares, en la polaridad del sistema, ¿no? Yo por eso me estoy basando en eso. Nuevamente dice, cuanto menos polar, ojo, cuanto menos polar, porque aquí decía del otro lado, cuanto más polar, y en el otro dice cuanto menos polar. Ahorita voy a reflexionar eso. Cuanto menos polar es el disolvente, más fuerza eluyente tiene. ¿Qué significa la fuerza eluyente? Capacidad de eluir solutos de la columna. A ver. Si yo tengo una fase estacionaria no polar, va a ser una fase hidrofóbica. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser una fase hidrofóbica. Va a retener todo lo que sea no polar. Lo semejante disuelve a lo semejante. No polar significa una fase hidrofóbica. Perfecto, aquí lo voy a anotar. Permítame tantito. Tengo un sistema, una fase hidrofóbica. Ok, la fase fija, la que está estacionaria. Y luego dice, cuanto menos polar es el disolvente, o sea, ¿qué significa menos polar? Pues justamente eso, ¿no? Que también va a ser hidrofóbico. No sé si me voy a explicar. Entonces dice, cuanto menos polar es el disolvente, o sea, cuanto también más carácter hidrofóbico, más fuerza eluyente tiene, más capacidad de arrastre. Entonces, aquí está. Yo necesito tener polaridades opuestas. ¿Por qué? Porque si mi fase estacionaria es hidrofóbica, va a retener a moléculas no polares, la fase fija. Pero si yo, como mi fase móvil, también mi composición es hidrofóbica, de una polaridad similar, pues el analito se va a confundir. Dice, ¿con quién me quedo? Me voy con el disolvente, con la fase móvil que es hidrofóbica también, o me quedo retenida la fase fija que también es hidrofóbica.
Por eso dice, cuanto menos polar es el disolvente, más fuerza el huyente tiene. O sea, más capacidad de arrastre, porque el analito se está confundiendo en polaridades, porque son polaridades similares. Por lo tanto, conclusión, cuando tú haces HPLC, la fase estacionaria no polar, hablando en fase reversa, tu fase móvil tiene que ser más polar, lo opuesto, ¿no? Para que haya una especie de partición. Y en el caso de la fase normal, la fase estacionaria tiene que ser polar y el eluyente tiene que ser menos polar, justamente para lograr una máxima resolución o una máxima separación. Aquí, chicos, del lado derecho dice proyectar animación. Les voy a proyectar un video que me permitió encontrar en la red. Dejo de compartir. Aquí les comparto un video tutorial. Deme oportunidad de esta parte de aquí. Aquí está. Aquí está. Espero que se pueda ver, que no tengamos problemas con esta videograbación. Y pues bueno, ¿no? Aquí está una cromatografía en fase reversa. Aquí está por sus siglas en inglés, en el cursor. Reverse Phase Chromatography. Y pues bueno, vamos nosotros a hacer esta parte. Me voy a permitir pausarlo varias veces para darle explicación. Lo que estamos viendo nosotros aquí son las partículas en esta animación. Estamos viendo nosotros las partículas de sílica, las partículas de sílice ya funcionalizadas, como lo había comentado. Y bueno, si son observadores, más adelante, bueno, ¿qué lo voy a hacer antes de pausarlo aquí en color azul? Vendrían siendo como unos anillos aromáticos, como si fuera una columna de fenilo. Recordemos que para hablar de cromatografía en fase reversa, pues justamente es esa, ¿no? La fase estacionaria es no polar. Entonces, una columna donde R es el grupo fenilo, aquí van a alcanzar a ver unas especies de bencenitos o de hexágonos, ahorita que yo active la animación. Entonces, es una cromatografía en fase reversa. ¿Qué significa? Que dentro de las partículas de sílice funcionalizadas, que ya lo expliqué, fase reversa voy a tener grupos no polares, grupos hidrofóbicos. Repito, dame ejemplo de grupos no polares hidrofóbicos: octadecilo, octil, fenil, C18, C8, 8 carbonos, la cadena lineal, o fenil. Entonces, vamos a ver la simulación activo. Ahí está. Ahí lo podemos visualizar. Lo que está cayendo aquí es justamente una mezcla. Cada esfera de color viene siendo un componente, es una mezcla, digamos, pues de varios colores, de varios componentes, y vean la interacción y el tiempo de residencia. Es una animación con fines didácticos. Cae en esa parte. Espero que se pueda visualizar. Por ahí alcancé a ver que se pudo haber borrado. Se retienen, eluyen primero la fracción en color rojo, las esferas rojas, quedan adheridas por interacciones hidrofóbicas, y estamos viendo en la esquina superior derecha un cromatograma. Ya estamos viendo cómo se registra un pico cromatográfico, nuevamente segunda elusión y tercera elusión. Entonces tenemos 3 picos cromatográficos en la esquina superior derecha, asociados por los tiempos de retención. El primer pico cromatográfico en rojo justamente está asociado a eso. Está asociado a que casi no hubo interacción de la fracción en rojo con la fase estacionaria. Esta es la fase estacionaria. Dejo de compartir una vez más. Déjenme editarlo nuevamente. Espero que no se haya pausado. Ahorita no tengo manera de saber, porque pues justamente es regresar todo el video. Me permito regresar nuevamente. Voy a hacer un segundo intento para volverlo a describir. Aquí está en esta parte. Comparto la pantalla. Nuevamente ya no lo voy a pausar, solamente voy a ser narrador. Ok, ahí lo tenemos. Esperemos que cargue bien. Y va de nuevo. Tenemos las fases estacionarias. Está los componentes de la mezcla en fracciones en coloridas con fines didácticos. Ahí están las partículas de sílica gel. Están funcionalizadas con los anillos de bencenito, pensando en fenilo. Hay un tiempo de residencia. Hay una interacción. Eluyen primero la fracción en color rojo,
son las que tienen menor afinidad, por lo tanto el tiempo de salida es menor. Se registra del pico cromatográfico en la esquina superior derecha, cómo se registra el primer pico. Eluye la segunda fracción, que es de color verde, con fines didácticos, la que tiene un tiempo de retención mucho mayor, y finalmente la última fracción. Lo que vemos de fondo, nuevamente esa neblinita viene siendo la fase móvil, ¿no? Siendo muy interactivos, y también podemos ver la columna justamente debajo de los picos cromatográficos. Me permito, igual, va una tercera para que tú lo puedas visualizar sin ningún problema. Comparto aquí nuevamente la pantalla. Déjame editar. Ya salió ahí los créditos de donde yo lo obtuve. No tengo ningún problema con la parte de los créditos. Denme oportunidad que se pueda visualizar. Nuevamente lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Una última animación. Lo voy a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Ahí está. Le voy a dar clic para que se pueda visualizar. Fase estacionaria. Eluye la fase móvil. Ahí estoy viendo cómo se pixelea. Espero que se pueda ver bien. Hay un tiempo de residencia, un tiempo de interacción por afinidad de polaridad. Casi no hay afinidad con la fracción en rojo. Las esferas, los componentes rojos, eluyen. Fíjate en la columna del lado derecho. Y se registra el primer pico cromatográfico en un cromatograma. El área bajo la curva me indica la cantidad que tengo de ese componente en una mezcla. El área bajo la curva. Eluye el segundo componente en verde. Y finalmente el último. Aquí podemos ver el orden de los picos cromatográficos para esta parte, ¿no? Lo voy a compartir una última vez, ya sin redacción, para que tú saques tus propias conclusiones. Estoy hablando de cromatografía en fase reversa. La fase estacionaria es no polar, la fase móvil es polar. Puedo elegir como fase móvil pensando acetonitrilo, metanol, una mezcla, pero con estos con fines didácticos, ¿no? Nuevamente comparto aquí la pantalla. No, espérame, todavía no. Tengo que editarlo. Tengo que editar el video, la animación. Muy, muy interesante. Utiliza interacciones hidrofóbicas, ¿no? Emplea interacciones hidrofóbicas. Va de nuevo. Lo comparto. Va de nuevo, lo comparto. Una última ocasión. Justo se registran los tres picos cromatográficos. El orden de elusión, pues justamente el primer pico cromatográfico, el de la izquierda en ese cromatograma, es el que tiene menor tiempo de residencia, ¿no? El que eluye primero, el que sale de la columna. Y el pico cromatográfico en color morado, pues justamente es la fracción morada, que tiene mayor interacción hidrofóbica, ¿no? Tiene mayor tiempo de residencia, mayor afinidad de polaridad a la fase estacionaria. Por eso se logra la resolución en esta parte. Dejo de compartir, me regreso a la presentación. Aquí continuamos y bueno, espero que haya sido muy didáctico esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, vámonos con esta parte, voy a hacer más rápido. Nosotros tenemos aquí la cromatografía de fase normal y de fase inversa. Fue lo que se comentó acá. Tenemos nosotros la cromatografía de fase normal. Ya lo habíamos visto. ¿Qué características tiene? Dice que es buena
para separar isómeros con fases quirales. Entonces, perfecto. Dice, es buena para separar isómeros con fases quirales. Ok, isómeros, hablando de una mezcla racémica de los estos pues, enantiómeros R y S. Vamos a explicarlo de esta manera. Nosotros tenemos aquí el naproxeno. Ahorita me estoy enfocando en fase normal. Esto de fase reversa corresponde a este cromatograma. La fase normal, nuevamente repito, es aquella que emplea una fase estacionaria polar. Nosotros tenemos aquí en esta parte, en esta media luna que dice dióxido de silicio, que estoy aquí contorneando, justamente es la partícula microporosa de sílica, de sílice. Ya fue funcionalizada, me permito borrar esta parte, ya fue funcionalizada con el enlace siloxano. Silicio, oxígeno, silicio, es un enlace siloxano, lo que estoy encerrando ahí. Y todo el resto que voy a representar aquí, justamente todo esto de aquí viene siendo R, ¿no? Viene siendo R, todo el resto de la molécula. O sea, fíjate la complejidad de lo que viene siendo la polaridad de la fase estacionaria. Viene siendo R. Si yo me enfoco en los centros quirales, ¿qué es un centro quiral o un carbono quiral? Es un carbono tetraédrico con hibridación de sp3 que tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces, fíjate, voy a resaltar los centros quirales. Es RR, aquí están. Un R está aquí, un centro quiral está ahí, y el otro centro quiral está acá. Ahí están los marcados en color azul. ¿Cuál es la configuración de estos centros quirales? RR. RR. Porque tengo 2 centros quirales. Por lo tanto, aquí tengo la columna, la fase estacionaria R, e igualmente yo puedo tener una fase estacionaria con centros quirales SS. El centro quiral SS, aquí está S, aquí está el otro centro quiral S, los que yo encerré en color azul. Ok. Hablando de naproxeno, la síntesis de naproxeno, puedo tener naproxeno con configuración S, o puedo tener naproxeno con configuración R. Entonces, aquí está el ejemplo. Aquí está el ejemplo. Para que se comprenda. La parte que está, que voy a subrayar aquí en color rojo, dice interacción del naproxeno R y S. O sea, tengo una mezcla racémica o no necesariamente 50-50%. Puedo tener una mezcla de enantiómeros en diferente proporción. Dice interacción del naproxeno R y S con una fase estacionaria SS. O sea, van a interaccionar con esta fase de la que acabo de palomear, con la fase estacionaria de la derecha, hablando de una columna quiral. Una columna quiral. Es una columna quiral, pues aquella columna que solamente tiene afinidad por un enantiómero. Entonces, fíjate. Por lo tanto, si yo tengo aquí mi columna quirales tiene la configuración SS, ¿cuál va a ser la preferencia? Va a retener mayor tiempo el enantiómero S del naproxeno, tengo centros quirales SS, o va a retener mayor tiempo el enantiómero R del naproxeno. Aquí está la respuesta. Tienes un adsorbato más estable, aquí están las interacciones naproxeno S con la columna quiral SS. Y un adsorbato menos estable, less stable, tengo el naproxeno R naproxeno con SS. Justamente tiene que ver con la orientación. Recordemos esta parte que justamente la parte de estereoquímica, ¿no? La configuración en el espacio. Entonces, conclusión, cuando yo hago una separación de enantiómeros en una columna quiral, sea R o sea S, el enantiómero que se va a quedar va a tener mayor tiempo de residencia, que va a presentar mayor afinidad de polaridad, es el enantiómero de la misma configuración. Es el enantiómero de la misma configuración óptica. Si mi columna quiral es R, entonces, si la fase estacionaria es R, la columna quiral,
Entonces el enantiómero que va a tener mayor tiempo de residencia en la columna va a ser el enantiómero R y viceversa. Y va a pasar de largo el enantiómero S. Entonces, en este caso, la resolución de enantiómeros en una columna quiral, el enantiómero que queda mayor tiempo en la columna adherido o por fuerzas intermoleculares es el enantiómero de la misma configuración. R con R y S con S, para ser prácticos. Me paso al siguiente cromatograma. Aquí dice de fase inversa o reversa. Es la fase más utilizada, comúnmente la más utilizada, debido a que la mayoría de las separaciones se emplea para compuestos orgánicos. Recordemos que una cromatografía en fase reversa es aquella que la fase estacionaria es no polar. Justo la animación que vimos, ¿no? Mi fase estacionaria alcanzamos a ver hexagonitos como de benceno. Es una fase estacionaria no polar, una fase hidrofóbica. Entonces, aquí tengo un cromatograma de antidepresivos tricíclicos. Tenemos una mezcla de 8 antidepresivos. Aquí el tiempo de resolución, el tiempo de análisis fue de 6 minutos. Y entonces, por ahí comentaba que los expertos en cromatografía mencionan que cuando ya está un análisis cromatográfico ya de rutina, el tiempo de resolución no debe tardar más allá de 15 minutos, ¿no? Entonces, justamente aquí yo hago una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo, viendo las condiciones, aquí tengo un cromatograma, viendo las condiciones de la columna, la fase móvil, mobile phase, la velocidad de flujo y el tipo de detector, ocupan un detector ultravioleta a 215 nanómetros, porque la mayoría de los compuestos orgánicos justamente presentan actividad en el ultravioleta, ¿no? Absorben luz ultravioleta la mayoría de los compuestos orgánicos. Aquí la pregunta es, viendo las condiciones cromatográficas, ¿qué tipo de cromatografía es? ¿Una cromatografía en fase normal o en fase reversa? Te voy a ayudar un poco. Aquí en la columna dice Adsorbosphere. CN, fíjate que aquí CN representa que la fase estacionaria es un nitrilo, un grupo nitrilo o un ciano. Entonces, cuando yo hablo del nitrilo o del ciano, justamente hablo bueno, recordemos que teníamos dos comportamientos que puede ser como no polar o polar. Vamos a echar un vistazo para decidir si es fase normal o fase reversa. Hay que echar un vistazo a la composición química de la columna y de la fase móvil. La fase móvil me dice que es acetonitrilo, metanol, perdón, la proporción es acetonitrilo, metanol, ya tengo un alcohol altamente polar, y una disolución de fosfatos de 0.01 molar de hidrógeno fosfato de potasio. Hidrógeno fosfato de potasio, pH 7 en proporción 60-15-25. Es decir, si yo preparo 100 mililitros, si yo preparo una mezcla eluyente de 100 mililitros, pues se entiende que 60 mililitros van a ser de acetonitrilo, nos alcanza a ver aquí un poco, 15 mililitros van a ser de metanol y 25 mililitros van a ser de hidrógeno fosfato de potasio. La velocidad de flujo es 2 mililitros por minuto. Eso no es muy relevante para decidir si es fase normal o fase reversa. Y tengo un detector ultravioleta. Repito, es una columna, es una cromatografía en fase reversa. ¿Por qué? Porque mi columna es no polar y mi fase móvil es totalmente polar. Repito, es una columna en fase reversa, justamente porque la fase estacionaria es no polar o débilmente polar y el disolvente o la mezcla de elusión es altamente polar. O sea, mobile phase, la fase móvil, es totalmente polar, ¿no? Ya al decir disoluciones acuosas, 0.01 molar de hidrógeno fosfato de potasio, que está implícito, que es una disolución acuosa, metanol, que es un alcohol. Vimos la fuerza eluyente para el metanol, que era el que tenía el valor más elevado, de 0.70, es una cromatografía en fase reversa. Recordemos que el área bajo la curva de un pico cromatográfico sirve para cuantificar la cantidad de esa molécula en la mezcla. A veces el área bajo la curva se puede sustituir, se puede reemplazar por la altura del pico, siempre y cuando
el pico esté muy angosto, ¿no? Continuamos con esta parte. Ahí está. Nosotros tenemos lo que viene siendo elusión isocrática, elusión isocrática y elusión en gradiente. Ahí está. Fíjense que en esta parte, la elusión isocrática, o sea, ¿qué significa ese término? Estoy compartiendo términos. Isos significa lo mismo, igual, ¿no? Isos, igual. Entonces dice, elusión isocrática se lleva a cabo con un único disolvente, un solo disolvente o una mezcla de disolventes de composición fija. Un único disolvente o una mezcla de disolventes de composición fija. Pensando, yo tengo un reservorio, una fase móvil, una fase líquida, metanol acetonitrilo, 60-40. Significa en volumen, pensando que preparo 1 litro, 600 mililitros de metanol, 400 mililitros de acetonitrilo. O sea, metanol acetonitrilo 60-40. Composición fija. No cambia. Y la elusión en gradiente, aquí lo menciona, la elusión en gradiente es un cambio continuo de composición del eluyente. O sea, vamos a un gradiente de concentración. En este caso se añaden cantidades crecientes del disolvente B al disolvente A. Aquí, en los términos empleados en cromatografía, es lo que estoy aquí tratando de recordar. Justamente eso. Cuando nosotros estamos en cromatografía, hay términos. Normalmente la fase orgánica se le designa como B, a la fase orgánica se le designa como B, y a la fase acuosa se le designa como A. Es lo que estoy aquí tratando de rectificar. Entonces, la elusión en gradiente es justo eso lo que me va a permitir. Voy a tener un cambio en la composición, un cambio gradual en la composición para esta parte. Sí, efectivamente, B es la fase orgánica y A es la fase acuosa. Lo quería rectificar una vez más en la literatura. Pero no lo encuentro. Perfecto. Aquí denme un momento de favor. Sí. Sí. Lo quería encontrar aquí en la parte de la literatura, pero bueno. Perfecto, continuamos. No pasa nada. Ya lo encontré. Sí, justo es eso. La fase acuosa se le designa como el disolvente A. Esa es como su asignación. A mayúscula la fase acuosa, B mayúscula la fase orgánica. Vean aquí cómo tenemos esto. Aquí nosotros tenemos un cromatograma de cómo tenemos la elusión en gradiente. Es un cromatograma continuo, vean. 90% de B, 80% de B, 70% en volumen de la fase orgánica, 60% y 40%. Es decir, es el mismo cromatograma, es decir, que tenemos cromatograma 1, cromatograma 2, cromatograma 3 conforme pasa el tiempo, cromatograma 4 y el cromatograma 5. Vean esta parte, de izquierda a derecha. Yo inicialmente tengo una mezcla de 8 componentes. Aquí se puede ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una mezcla de 8 componentes. Vean la composición. Si yo tengo 90% de una fase orgánica, 90% de B, y por ende se sobreentiende que yo tengo pues el 10% de A, ¿no? Yo tengo el 10% de A, 10% de la fase acuosa. Justamente la resolución de los picos no es efectiva. La resolución de los picos, recordemos que el factor de resolución tiene que tener un valor mayor o igual a 1.5. Ese parámetro cromatográfico de resolución, separación de los picos cromatográficos tiene que ser mayor o igual a 1.5. Están empalmados, están sobrepuestos unos con otros en esa composición. Si yo establezco una elusión en gradiente, ve lo que sucede. 80% de B
ya tengo el cromatograma 2, empiezan a separarse los picos cada vez más. Lo voy a pasar en azul. Elusión en gradiente, es decir, va disminuyendo la concentración de la fase orgánica y va aumentando la concentración de la fase acuosa. 70% de B, 60% de... Ya en el cromatograma 4, en el caso 4, ya podemos ver que la composición 60-40, 40% de volumen de A, justamente ya hay una resolución, pues bueno, casi óptima, porque tengo el tema de los picos cromatográficos 2 y 3, que coeluyen o coeluden, es decir, que salen al mismo tiempo, ¿no? Salen al mismo tiempo de la columna, 2 y 3. Pero ya ya cuando cambiamos la composición del 60% de la fase orgánica al 40%, pues ya podemos observar que el componente 2 y 3 o que el pico 2 y 3, pues ya tienen una resolución mayor. Aquí cualitativamente pues se aprecia que pues, la resolución no es tan efectiva, pero ya tenemos nosotros una eficacia. Vean aquí, también en el caso 4, el pico cromatográfico 6 y 7 coeluyen al mismo tiempo, y ya en el cromatograma, ya con la composición gradual del cambio 6 y 7, ya los logro separar. Aquí en tiempo, pues bueno, se está llevando un tiempo casi de 30 minutos. Si a mí me interesa el pico cromatográfico número 5, 6 o 7, pues bueno, estamos casi a la media hora. No podría hacer un análisis cromatográfico tan óptimo, pero bueno, ¿no? Haciendo implementando una nueva metodología o haciendo una validación, pues bueno, se consideraría aceptable, ¿no? Vean, esto se llama elusión en gradiente, es decir, el cambio continuo de la composición, justamente para lograr separar los componentes, en dado caso que no sea una elusión isocrática, que la elusión isocrática no te lo permita, es entonces cuando tú optas por una elusión en gradiente, ¿no? Esos ya son criterios pues bastante interesantes para que nosotros podamos aplicarlos de la mejor manera. Vamos a continuar con lo siguiente. Tenemos aquí selección del modo de trabajo para HPLC. Aquí voy a ser muy práctico en esta parte. Justo esto, ¿no? Dices, esta parte está en idioma español, en idioma inglés. Aquí está en idioma inglés. La traducción de la literatura donde yo lo estoy sacando, justamente esta es una edición más actualizada. Esto es en idioma inglés. Y aquí lo tenemos en idioma español. Igual, esta siguiente transparencia en idioma inglés y la siguiente en idioma español, para que puedan tener una traducción para esta parte. Entonces, continúo con esto. La selección del modo de trabajo para HPLC. Esto es una guía que me puede orientar, ¿no? Me puede orientar sobre qué es lo que yo puedo elegir para trabajar con HPLC. Una guía para la selección, efectivamente, del modo de trabajo, y aquí está. Voy a partir para analitos cuya masa molecular sea menor a 2000 Dalton, menor a 2000 Luma, o si digo masa molar, menor a 2000 gramos mol. Es decir, todo lo que sea menor a 2000, justamente aquí está el criterio, comenzamos. Si mi analito es soluble, vamos a hacer la prueba. ¿Mi analito en qué es soluble? Ok, mi analito es soluble en una fase orgánica o en una fase acuosa. Ok, si mi analito es soluble en una fase orgánica, vamos a seguir este camino trazado en color azul cielo. Es soluble en la fase orgánica. Perfecto. ¿Qué tipo de fase orgánica? Propiedad diferencial, característica diferencial, solubilidad. ¿Es soluble en hexano? ¿Es soluble en THF, tetrahidrofurano? ¿O es soluble en metanol agua o acetonitrilo agua? ¿Ok? Es soluble mi analito de una masa molar menor a 2000 Dalton, una masa molecular, perdón, a 2000 Dalton, en metanol agua o acetonitrilo agua. Ok, aquí sigo, en este camino. El modo cromatográfico que me sugieren es una cromatografía en fase reversa, justamente con la animación que yo expliqué,
y todas las características. Es una cromatografía en fase reversa. Y la columna típica empleada para HPLC es una guía de selección. Te sugiere que ocupes una C18, una guía muy general, muy general para tener criterios básicos. Una columna de octadecil, una columna de octil, una columna de fenil, pentafluorofenil, C6, aquí dice C6F5, fluor 5, o una columna de ciano o de nitrilo. Si me voy a explicar toda esta parte, nuevamente pues vamos a explorarlo de la siguiente manera. ¿Qué pasa si mi analito tiene una masa molecular menor a 2000? ¿Ok? Estoy en la parte de solución acuosa, que diga, es soluble en medio acuoso, en un medio más polar. La carga, la propiedad diferencial es la carga. Antes era la propiedad diferencial solubilidad, ahora va a ser la carga. Es decir, es neutro, no iónico significa neutro. Mi analito es neutro o si tiene carga. Vamos a elegir que sea neutro. Ok. Si mi analito es neutro, pero es soluble en una disolución acuosa, vamos a resaltarlo aquí en color rojo. El modo cromatográfico, aquí seguimos, el modo cromatográfico para esta parte de aquí, te dice que sea una cromatografía en fase reversa o una interacción hidrofílica, pero principalmente te dice que sea una cromatografía en fase reversa. La columna típica te dice que es una columna de C18 o una columna de C8, octadecilo, para esta parte. Oye, si mi analito es soluble, pero resulta que es soluble en hexano, en la prueba de solubilidad, ok, hacemos una cromatografía en fase normal. Ya no dije reversa, estoy diciendo fase normal. Una cromatografía de absorción. Este modo cromatográfico de absorción con D de dado es un fenómeno superficial. Lo podemos visualizar nosotros en la parte 1 del tutorial, que yo tengo otro tutorial en este canal, donde yo comento sobre en qué consiste la cromatografía de absorción. Y la columna típica es una columna de sílica. Es una columna de sílica para esta parte. Es una guía de selección. Lo dejo para que lo revises con calma. O mejor aún, esto se me había olvidado. Si mi analito es soluble en THF, tetrahidrofurano, el modo cromatográfico va a ser exclusión molecular, que el mecanismo de separación está basado en el tamaño. Dice permeación en gel de moléculas pequeñas, también se le llama permeación en gel, y te lleva pues a una sección 26.3, ¿no? Pero más especializado, pero justamente yo también puedo tener mecanismos de separación de tamaños. Todo lo que comenté aquí está en idioma español. En este caso, ya no viene la parte de permeación en gel. Está más actualizado, recordemos que una edición de la literatura más reciente está más actualizada. Nuevamente, ¿no? Si mi masa molecular es menor a 2000 Dalton, soluble en disolventes orgánicos, perfecto. Dice que es soluble desde hexano hasta cloroformo, me estoy yendo por esta línea. Para las pruebas, te recomiendan una cromatografía de fase inversa o fase reversa. Enlazada se refiere a funcionalizada, lo que vimos. Decía 18, octadecil, deoctil, butil o resina con grupos fenilo o ciano, ¿no? Ahí tenemos esta guía de selección para que tú la puedas explorar. ¿Qué pasa con macromoléculas? ¿Qué pasa si yo tengo macromoléculas? Interesante, ¿no? Si yo tengo una macromolécula, es decir, analitos con una masa mayor, macromoléculas mayor a 2000 Dalton, a 2000 Luma, una masa molecular. Bueno, vamos a hacer nuevamente la prueba diferencial. En este caso, si es soluble en una fase orgánica o es soluble en una fase acuosa. La propiedad diferencial, en este caso, si es soluble en la fase orgánica. Vean cómo cambia la propiedad diferencial, ¿no? Ya está en tamaño, size, en carga o en hidrofobicidad, ¿no? Si nos vamos por el que es soluble en la fase orgánica bajo esta línea y la propiedad diferencial va a ser carga, vamos a ocupar el modo cromatográfico, o sea, el mecanismo de separación va a ser de exclusión molecular. Una cromatografía de exclusión molecular, permeación en gel para moléculas grandes, de mayor tamaño, y la columna de HPLC empleada, o sea, el material, el criterio de selección, va a ser una columna de poliestireno con
tamaños de poro apropiados. Size pore con tamaños de poro apropiados. Es decir, ya puede ser muy especializado, estoy siendo general. Oye, ¿qué pasa si mi analito tiene una masa molecular mayor a 2000, pero es soluble en una disolución acuosa? Ok, vámonos ahora con la parte de la carga. La propiedad diferencial va a ser la carga. Mi analito tiene puntos de carga, tiene sitios de carga. Perfecto. Si mi analito, espero que no se haya pausado, tiene sitios de carga, el modo cromatográfico optado va a ser de intercambio iónico con partículas de un tamaño de poro amplio, va a ser de intercambio iónico. También por ahí está el mecanismo del intercambio iónico, en qué consiste. Y la columna típica de HPLC va a ser agarosa o una osílica enlazada o osílica hidrofílica enlazada con tamaños de poro amplios. Justamente nosotros podemos tener esta parte, ¿no? Oye, mi analito es soluble en agua, pero la propiedad diferencial va a ser la polaridad. Hidrofobicidad es sinónimo de polaridad. Perfecto. Va a ser por una interacción hidrofóbica, el modo cromatográfico. Y la columna típica de HPLC puede ser una C18, una columna de octadecil, una columna de octil, con tamaños de poro amplios, ¿no? Justamente es un criterio de selección. Esto que acabo de comentar está en idioma español. En una versión, aquí está. Si yo tengo un analito con una masa molecular mayor a 2000, ¿es soluble en agua? Sí. Mi analito es de naturaleza iónica, así es, tiene centros de carga. Por lo tanto, me recomienda una cromatografía de intercambio iónico. Y nuevamente, si mi analito fuera el caso contrario, es soluble en disolventes orgánicos. ¿Ok? ¿Qué tamaño molecular? No, pues es menor a 30 nanómetros. ¿Ok? Entonces te sugiero una cromatografía de fase inversa, de fase reversa, y empleando columnas, el material de empaque, C18, octadecilo, octil o butil. C4 codifica para butil. Sí. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí podría ser una guía de selección del modo de trabajo para HPLC. Finalmente, me permito compartir esto. Me permito compartir estas dos últimas transparencias, 2 y 3. Dice, aplicaciones de la cromatografía de HPLC. Dice, las muestras no volátiles, ojo, no volátiles que tienen una baja presión de vapor o casi nula. Las muestras no volátiles como los péptidos, está pensando en alguna proteína, en algún polipéptido, como los péptidos y los carbohidratos pueden analizarse con cromatografía de gases, CG, con cromatografía de gases por sus siglas en español, solo después de una derivatización. Este término derivatización lo tengo en la parte 1 del tutorial. Tengo otro tutorial que le coloqué parte 1, elementos básicos de cromatografía. Ahí viene el término de derivatización. Si no recuerdas qué es una derivatización, te invito a que lo revises. Entonces, solamente lo que son péptidos o carbohidratos, ok, sí lo puedo analizar, pero necesito primero derivatizar la molécula, derivatizar mi analito. Y menciona algo importantísimo, que igual ustedes no la puedan visualizar ahorita, pero es importantísimo este punto. HPLC se emplea en análisis tanto cualitativos como cuantitativos. Y lo más importante, negritas, no se limita en analitos volátiles. Aquí está. HPLC no se limita en analitos volátiles. Gases sí. Gases sí tú requieres que la muestra sea termoestable y que las muestras tengan una alta presión de vapor. O sea, cierta volatilidad. Y si no tienen la cierta volatilidad, se tienen que derivatizar. Continúo. Aquí yo tengo dos cromatogramas. Tengo el cromatograma de una mezcla de, justamente aquí vean esta parte, el componente 3, ácido benzoico, ocupan el tema del método de patrón interno, internal estándar, o también patrón interno, puede ser, o adición estándar, o que diga patrón interno, o estándar interno.
El ácido benzoico lo ocupan como patrón. Aquí está el punto número 3. Por ahí también viene el método de patrón interno relativamente sencillo en la parte 1 de este tutorial, bueno, de otro tutorial. Y fíjense, vamos a nosotros a lograr la separación del acetaminofén, cafeína y ácido salicílico. Pero yo ocupo como patrón interno o estándar interno el ácido benzoico, que es una molécula diferente, ¿no? Es una molécula diferente a los análitos. Entonces, el análisis se realiza en 9 minutos y el tipo de cromatografía que estamos haciendo aquí es una cromatografía en fase reversa, una cromatografía en fase reversa, porque justamente yo tengo una columna de CA18, aquí están los parámetros, una columna de atorbosil CA18, octadecilo, en fase reversa, y no polar, y la fase móvil, pues es totalmente, altamente polar. Agua, metanol, ácido acético glacial, esto es en proporción volumen, 69% de metanol, 28% 69%, perdón, de agua, 28% de metanol y 3% de ácido acético glacial. Ahí está la parte del volumen. Una velocidad de flujo de 1.5 mililitros por minuto, o sea, en la fase móvil con qué velocidad está pasando a través de la columna. Está programada a 45 grados y el detector es un detector ultravioleta. La mayoría de los compuestos orgánicos, recordemos que absorben luz ultravioleta. También hay tutoriales donde yo tengo los principios de ultravioleta UV-Vis a 275 nanómetros. Es una cromatografía en fase reversa, una cromatografía isocrática, es decir, está isocrática, me refiero a que está en composición fija. La proporción agua, metanol, ácido acético glacial, 69-28-3 es una proporción fija isocrática. Me paso al cromatograma 8761, que es de los péptidos. Y vean, aquí yo logro una resolución de péptidos, ¿no? Del péptido glicina-tirosina, valina-tirosina-valina, metionina y algunos péptidos más complejos. El tiempo de análisis fue de 12 minutos, es óptimo, es viable. Y vean, yo tengo una columna, la naturaleza polar, ¿no? Una columna C18, me imagino que la marca es Altima, C18. En este caso, pues están las dimensiones de la columna de 100 por 4.6 milímetros, una columna de 10 centímetros de largo, ¿no? Lo que puedo visualizar aquí es, para empezar la columna, nuevamente tengo una fase reversa. Tengo una fase reversa porque la fase estacionaria C18 es no polar. La fase móvil, en este caso, vean, tengo la fase acuosa A y la fase orgánica B. La fase acuosa A es 0.1% volumen de TFA, ácido trifluoroacético, trifluoroacetic acid. Entonces, ácido trifluoroacético, y le colocan B, la composición de B, 0.085 de ácido trifluoroacético en acetonitrilo agua. O sea, esta es la concentración del ácido trifluoroacético volumen, o sea, 0.085% volumen. ¿Qué significa? 0.085 mililitros por cada 100 mililitros de solución. ¿Y cuáles son los 100 mililitros de solución? Acetonitrilo agua. Pero esta tiene una composición a su vez 90-10. 90 mililitros de acetonitrilo y 10 mililitros de agua. Totalmente polar, altamente polar. Pues nuevamente viene a reforzar cromatografía en fase reversa. Pero aquí el modo de elusión es en gradiente, es una elusión en gradiente, aquí lo menciona. Vean cómo es la parte de elusión en gradiente. A un tiempo cero, 0 minutos, el porcentaje de B es 15%, o sea, tengo 15% de B antes de iniciar la corrida de HPLC. 15% en volumen de B y por ende 85% de A. Conforme va pasando el tiempo y llegamos al minuto 20, vean cómo cambia la composición de B, el porcentaje de B va aumentando de 15 a 45% en volumen. O sea, estoy aumentando
la fuerza de polaridad del sistema, porque aquí recordemos que ves la fase orgánica, pero bueno, ¿no? Bueno, sí, por la fase orgánica por el acetonitrilo. Entonces, estoy aumentando hasta cierto punto polaridad, ¿no? Polaridad aquí del medio para esta parte, ¿no? Estoy aumentando la polaridad y justamente yo logro una resolución, una separación cromatográfica. Este cromatograma es un cromatograma en fase reversa. Ya vieron que el criterio es fijarte en la composición de la columna y de la fase móvil y es una ilusión en gradiente. El tiempo de análisis fue de 12 minutos. Una pregunta y un ejercicio. La pregunta dice, una ventaja, me permito traducir. Dice, una ventaja de la cromatografía de líquidos de alta resolución sobre la cromatografía de gases para la separación y cuantificación de compuestos de alto peso molecular es... Una ventaja sobre la cromatografía de líquidos de alta resolución sobre la cromatografía de gases para la separación y cuantificación de compuestos de alto peso molecular es, inciso A, la sensibilidad de los detectores de HPLC incrementa conforme incrementa el peso molecular de los compuestos. Ese es el inciso A. Inciso B, los sistemas de HPLC son siempre operados bajo condiciones constantes de la temperatura del eluyente y composición. C, la separación de los derivados volátiles no es necesaria en HPLC. D de dado, las columnas de HPLC y los detectores son más simples y menos costosos. E de elefante, la efectividad de las columnas de HPLC en separar compuestos incrementa conforme incrementa el peso molecular de los analitos o compuestos. La opción de respuesta correcta, me espero unos segundos. Dice una ventaja de la cromatografía de líquidos HPLC sobre la cromatografía de gases para la separación y cuantificación de los compuestos de alto peso molecular. ¿Cuál es? La respuesta correcta es la C. La preparación de derivados volátiles no es necesaria en HPLC. No se requiere derivatización en HPLC. Si requieres un tratamiento de la muestra, un pretratamiento de la muestra, pero no necesitas hacer derivatización. ¿Qué significa la famosa palabra derivatización? Está en un tutorial en la parte 1 sobre elementos básicos de cromatografía en este mismo canal. Ahí está este ejercicio. Con este ejercicio termino mi tutorial y es lo siguiente. Dice, seleccionando una fase estacionaria. Dice, sugiera una estimación o un acercamiento para resolver los siguientes compuestos en un tiempo corto, en un tiempo menor. A ver aquí qué sucede. Aquí tienen que echar a mano del análisis de la polaridad de las moléculas. Tengo 6 moléculas y vamos a leer este cromatograma. Este cromatograma está asociado al recuadro en azul de acá abajo. Dice cromatograma simulado de 6 compuestos. Tengo 6 compuestos. Anisol, ácido 4-butilbenzoico, tolueno, ácido mefenámico, 5, etilbenceno y una transchalcona. Tengo una chalcona. Es un cromatograma simulado de 6 compuestos de una columna de CA18 para ser prácticos, es hidrofóbica, por lo tanto es en fase reversa, es no polar, una columna de octadecilo, usando en la fase móvil, aquí me voy a permitir resaltarlo en color rojo, empleando
50% en volumen de acetonitrilo. 50% de volumen de acetonitrilo. Y acetonitrilo y 30 milimolar de, o sea, la concentración de un buffer acuoso de fosfatos, 30 milimolar de un pH 2.8. O sea, totalmente la fase móvil, totalmente polar, ¿no? Fase móvil polar, fase estacionaria no polar, es una cromatografía en fase reversa. Las dimensiones de la columna son de 150 por 4.6 milímetros. En este caso, 150 milímetros, 15 centímetros. 15 centímetros de longitud. Y aquí nosotros, bueno, aquí está el paper donde fue tomada este problema. Claro, fue publicada porque es un cromatograma simulado. Recordemos nosotros que en un cromatograma va de izquierda a derecha, es el tiempo de elusión. El pico cromatográfico que eluye, el que sale primero de la columna, es el que tiene menor afinidad, menor interacción con la columna, el que casi no presenta afinidad. El pico cromatográfico de la derecha es el que tiene mayor tiempo de residencia. O sea, podemos decir con fines didácticos que este eluyó casi a los 15 minutos y que este eluyó, digamos, como a los 3 minutos, ¿no? Pues, obviamente aquí es un análisis de polaridad, el tiempo de elusión. El que eluye primero, el pico cromatográfico que eluye primero, este de aquí, 1, es el pico cromatográfico que es el compuesto o la sustancia o el analito que casi no interacciona con la columna. No presenta afinidad por la columna es hidrofóbica hacia 18 y presenta mucho mayor afinidad por la fase móvil, por la parte polar. La composición acetonitrilo del buffer de fosfatos de pH 2.8. Y la columna, vamos a llamarle este pico cromatográfico 1, 2, 3, y el pico cromatográfico número 5. Este pico cromatográfico justo es lo contrario. Presenta bastante afinidad a la columna hidrofóbica, a la de C18. Tiene mayor residencia en esa parte, mayores fuerzas intermoleculares entre ellas, y casi no presenta afinidad con la fase móvil. Por eso no se va con la fase móvil. Es la última en el huir. Tenemos 6 compuestos y si eres observador o observadora, tú dirás, oye, si tengo 6 compuestos, yo tendría que ver 6 picos cromatográficos. Es correcto. No estás viendo 6 picos cromatográficos, estamos visualizando 5. Resulta que en este ejercicio en particular, 2 compuestos, de estos 6 compuestos que están aquí, 2 moléculas coeluden, es decir, que salen al mismo tiempo de la columna. Por lo tanto, yo puedo asumir que cual sea de estos picos, de izquierda a derecha, integran esos picos, uno de estos picos no se ha resuelto. Un pico, repito, significa que codifica para que 2 moléculas coeluyen o coeluden, es decir, que salen al mismo tiempo de la columna. Por lo tanto, pueden tener pues, semejanza en polaridad pues muy parecida, ¿no? Aquí les voy a dar un tip para esta parte. Tú tienes, aquí el ejercicio es que tú asignes los números 1, 2, 3, 4, 5, 6 a cada pico, pero como tengo 5 picos y 6 moléculas, en uno de los picos en el que tú consideres por tu análisis de polaridad, tienes que colocar 2 números, ¿no? En uno de estos picos tienen que ir 2 números para que justo salga la cuenta, ¿no? Porque repito, tengo 6 moléculas, 6 analitos, 5 picos. Ejemplo, tú dices, en este pico cromatográfico, coeluden el compuesto 2 y el compuesto 3, ¿no? Es un ejemplo. Entonces estás diciendo que el segundo pico cromatográfico se va a registrar para el tolueno y para el ácido butilbenzoico. Tu función es asignar estos números a cada pico cromatográfico. Repito, en un pico cromatográfico del que tú consideres, tienes que colocar 2 analitos, 2 moléculas, los 2 números clave que están aquí.
Ojo con esto. La parte hidrofóbica, ¿qué tienen en común el ácido mefenámico y qué tienen en común la transchalcona? Dos anillos aromáticos. Oye, Arturo, pero aquí tengo un heteroátomo, este es un carbonilo en la chalcona, y en el ácido mefenámico tengo un ácido carboxílico y tengo una amina secundaria. Ok, estoy de acuerdo. Sin embargo, pues bueno, recordemos que tenemos aquí dos anillos aromáticos, pueden ser relativamente hidrofóbicos, independientemente de esta polaridad. Por superficie molecular, dos anillos hidrofóbicos. Lo que tienen en común estos dos. ¿Qué tiene en común el tolueno y el etilbenceno? Estoy relacionando la polaridad, dándote pistas, que son hidrocarburos aromáticos. Ya no contengo, ojo, ya estos analitos, estas moléculas ya no contienen heteroátomos, exclusivamente carbono, hidrógeno. Ya no lo contienen. No lo contienen. Por lo tanto, puede ser un análisis de esta parte, ¿no? Recordemos que entre el grupo metilo y el etilo, esta tiene un átomo de carbono más. Puede ser más hidrofóbico el etilbenceno. ¿Por qué? Porque tiene grupo etilo, un átomo de carbono más. Estoy dando tips. Entre el anisol y el ácido butilbenzoico, ojo, el ácido butilbenzoico, toda esta región encerrada aquí en color rojo, es un grupo muy polar, o sea, de un ácido carboxílico. Sí, pero fíjate todo lo que voy a encerrar en color azul. Tengo un anillo aromático y tengo un resto de la cadena lineal, ¿no? Toda esta región es hidrofóbica, o sea, es un estira y afloje entre hidrofóbico y hidrofílico. Toda esta región en azul es hidrofóbica. Y alcanza a ver aquí toda la región hidrofóbica, el metilo también la región hidrofóbica, y pues bueno, pudiera estar débilmente polarizado por esta parte de aquí del oxígeno, ¿no? En este anisol. Entonces, analiza toda esta parte, igual todo lo que voy a colocar aquí en color verde, analiza toda la región hidrofóbica de la chalcona, y toda la región, o sea, y toda esta parte, ¿no? Toda esta parte del ácido mefenámico, sin tocar los grupos, los heteroátomos. Fíjate la región hidrofóbica. ¿Qué quiero decir con esto? Que los grupos, las moléculas que tengan mayor regiones hidrofóbicas, el mayor número de regiones hidrofóbicas, se van a quedar, se van a retener. Es un tip, es un tip. Porque la columna es de C18. Esta columna es totalmente hidrofóbica. Y lo no polar disuelve a lo no polar. Es una columna hidrofóbica. Es un cromatograma simulado. Dejo que lo analices. Tú puedes pausar el video porque a continuación voy a compartir justamente las opciones de respuesta que cita la literatura, ¿no? El orden de elusión para este cromatograma es el siguiente. Ya no te voy a poder dar una retroalimentación mayor porque pues el tiempo de este tutorial ya se extendió. Voy a compartir ahorita la resolución como quedó. Ahí está. Ahí está la solución. Con esta transparencia yo me despido. Ahí está la solución de que coeluyen o coeluden. Ahí disculpen por el término, no sé cuál sea el correcto, si es coeluden o coeluyen. Es decir, que salen al mismo tiempo la molécula número 4 y la molécula número 6. El que presenta, aquí está la retroalimentación, lo de eluye primero la molécula más polar, y que la molécula que casi no presenta afinidad es la molécula 1, es decir, anisol. Esta casi no presenta afinidad. Analícenlo. Y la molécula que eluye en este caso, al final, que presenta muchísima afinidad, es la molécula 5, el etilbenceno. Ese es el tiempo de predicción. Bueno, el orden de elusión para esta parte. Obviamente, se requieren criterios. Sí, totalmente el etilbenceno, estoy de acuerdo.
Porque de todas las moléculas de las 6, aquí nada más voy a hacer la retroalimentación del pico cromatográfico 5, de las 6 moléculas, el etilbenceno y el tolueno son las que no contienen heteroátomos, es decir, no contienen átomos electronegativos, desde ahí son hidrofóbicas. Pero entre la 5 y la 3, la que tiene un átomo de carbono extra es el etilbenceno, justamente por el grupo etilo. Entonces es la que totalmente es no polar. No polar. La 1 es la que presenta mayor polaridad. Entonces, oye Arturo, pues es que yo esperaría que la de mayor polaridad fuera la del ácido carboxílico y fuera el ácido mefenámico. O sea, sí estoy de acuerdo. Pero también date en cuenta, fíjate, nada más como digamos que dibujé la parte de la cabeza de la molécula. Ahora fíjate, fíjate en extensión de superficie molecular en azul, toda la zona hidrofóbica. Y piensa en la superficie en color azul, que diga, en el área en color azul, toda la zona hidrofóbica, ¿no? O sea, justo está el estira y el afloje. ¿Cuál predomina más, no? Por lo tanto, o sea, ahí tenemos como que un criterio, ¿no? Por eso el anisol es la molécula que presenta menos afinidad, porque fíjate, en la tranchalcona es que tengo una acetona, sí, tienes una acetona, pero fíjate toda esta región. O sea, ¿qué predomina más? ¿Lo polar o lo polar o lo no polar? Entonces, fíjate, ¿no? Y fíjate en la chalcona, aquí le voy a dibujar la región únicamente polar, el grupo carbonilo. Entonces, ¿qué predomina más, no? Por lo tanto, el anisol es el primer compuesto que eluye. Chicos, muchísimas gracias por visualizar este tutorial. Yo lo hago con todo cariño, con todo gusto. Espero que les sirva. Los que lo están visualizando en su totalidad, pues bueno, lo hago de la mejor manera. Si existe la competencia, pues nada más solicito comentarios respetuosos. Hago lo mejor que puedo para este tutorial. No soy experto en cromatografía, me gusta la docencia, es mi quehacer académico. Y pues bueno, ¿no? Ese es el mensaje que yo brindo. Tengo otros colegas, hay bastante material. Y pues bueno, ¿no? Nada más respeto al trabajo de uno, es lo que solicito. Y de mi parte sería todo. Hasta luego. Y bueno, pues un gusto trabajar con ustedes, chicos. Voy a pausar la presentación. Éxito.